En Infinita 100.1 analizamos temas contingentes con la visión de la academia. Esto es Red Transformadora, una mirada diferente al día a día del país. Presentado por Santo Tomás, la red transformadora de Chile, comprometidos con los desafíos y el desarrollo de nuestro país. Bien, pues en nuestra sección de este día viernes, junto a la Universidad Santo Tomás, vamos a hablar de discapacidad y de educación superior, cuánto se ha podido avanzar para asegurar en acceso, permanencia y titulación. Un día muy pertinente, considerando que en un par de horas más comienza la Cruzada Solidaria de la Teletón. Junto a nosotros, Juan Pablo Gómez, coordinador nacional de inclusión de Santo Tomás. Juan Pablo, gracias por estar con nosotros. Bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, Juan Manuel. Para mí un gusto. Hay harto para poder mirar, ¿eh? Déjame partir preguntándote porque veía las cifras de la Organización Mundial de la Salud, que plantea que el 16%, ¿no?, de la población mundial vive con una discapacidad relevante. ¿Cómo conversa, cómo dialoga esa cifra global con la realidad chilena, donde entiendo que es un poquito más del 11% presenta algún tipo de discapacidad según el censo, al menos del último censo? Sí, bueno, el censo dice una cosa y también el Servicio Nacional de la Discapacidad ha hecho estudios en los últimos años y hablan también de un número también mayor, que puede llegar incluso mayor al 17%. Estamos hablando más de 3 millones de personas, ¿no? Por lo tanto, es un número que si tú lo ves en perspectiva y que además no tan solo la persona con discapacidad, sino que la familia que le involucra, deja de ser también una minoría que muchas veces se le dice, ¿no? Sino que estamos hablando de una cantidad importante de personas las cuales siempre han necesitado en sus trayectorias vitales, ¿no?, el apoyo tanto de la familia, del Estado y en el caso particular del cual vamos a hablar hoy día, de su participación y la calidad de su participación en la educación superior. Que es un tema en sí mismo, digamos, que vamos a desarrollar. Ahora, me imagino que las brechas territoriales también muestran algún tipo de diferencia importante, ¿no?, en este tema, entre regiones, donde hay, digamos, lugares donde, no sé, hay más del 13% de personas con discapacidad, zonas urbanas que tienen, quizás, entiendo, tasas más bajas. Y ahí me imagino que también hay un desafío bien específico que impone, ¿no?, esta desigualdad geográfica al sistema de educación superior. Mira, yo creo que la territorialidad pega en todo ámbito, ¿no? En temas educacionales, en temas de salud, en temas de vivienda, en temas de transporte. Finalmente, el tema de la discapacidad trasciende a todas esas áreas y de eso va a depender también la calidad de vida que nosotros podamos apoyar y los tránsitos de vida que podamos apoyar en las personas con discapacidad. Y es innegable que su tránsito en educación está influido por todos los apoyos que ellos puedan tener en estos distintos ámbitos que yo te menciono anteriormente. Es distinto el poder trasladarse en zonas urbanas donde está muy bien conectado, a diferencia de zonas que pueden ser más aisladas, rurales, en donde muchas veces no existe la conexión a la cual nosotros estamos acostumbrados en las grandes ciudades, y eso impacta directamente en los tiempos, en la calidad de vida, en sin número de cosas, en el tiempo que requieren para atender su salud, en el tiempo que requieren de atender a sus necesidades en función de sus estudios, etcétera, ¿no? Eso siempre va a ser una temática que hay que mirarla de manera integral y no solo focalizada. Y eso es una de las cosas que nosotros insistimos mucho, ¿no? Sobre todo cuando ya pasan al sector de la educación superior, en donde necesitamos que la visión que tengamos sea mucho más integral y que las unidades que puedan trabajar dentro de las instituciones sean integrales y no sean espacios que estén acotados solamente a poder trabajar específicamente con ellos. Ya, perfecto. Ahora, la matrícula de estudiantes con discapacidad este año es 1,16% del total nacional, ¿no es cierto? Sí, esa es la representación de la matrícula total del sistema de educación superior, hablando de universidades, pero también tenemos que hablar de los institutos profesionales y los centros de formación técnica. Ahora, ¿qué revela sobre las barreras que aún persisten para un acceso equitativo a esta cifra? Mira, finalmente yo creo que uno tiene que hablar de las transiciones, ¿no? Y yo creo que lo más complejo de lo que estamos viviendo hoy en día es la transición que los estudiantes tienen de la educación media a la educación superior. Sabrás tú que tanto dentro de la normativa nacional que tenemos, es una normativa reconocida a nivel regional, me refiero, Sudamérica nos ve como un ejemplo con respecto a las normativas que tenemos. Pero ahí tenemos ciertas deficiencias. ¿Y cuáles son esas deficiencias, creo yo?
tiene que ver con la laxitud de nuestros verbos que utilizamos en nuestras normas, ¿no? Tenemos gran cantidad de normas, pero utilizamos verbos como promover, fomentar, procurar, ¿no? Y nos falta el garantizar, el asegurar, el otorgar. Por lo tanto, esa brecha que existe dentro de la educación media y el salto que existe hacia la educación superior con respecto a los apoyos, esas transiciones, es lo que me parece que hoy en día es lo que más está afectando y lo que más pega, ¿no? En la participación, en el acceso, porque yo creo que ese es solo el primer punto, que tenemos que hablar como cuál es el nivel de acceso de las personas con discapacidad a la educación superior, porque ya hay una brecha importante. Luego de aquello, una vez que llegan, es cómo nos hacemos cargo de apoyar esos tránsitos y esa experiencia dentro de las instituciones. Y entiendo que con los ajustes que se hizo también en la PAES y las nuevas vías de admisión, este aumento de la participación se explica en parte por eso, pero ¿qué tan determinantes pueden ser estas medidas para abrir puertas que antes parecía que derechamente estaban como clausuradas, ¿no? Estaban cerradas para este tipo de alumnos? Mira, la mayor participación tiene distintas variables. Claramente la PAES viene haciendo, y los ajustes de la PAES, de hecho yo también participo en estos equipos multidisciplinarios que están ayudando a identificar aquellos apoyos necesarios para los distintos tipos de discapacidad que requieren apoyo, que además inició con un número bien pequeño de alrededor de 400 cuando inicia este programa, y hoy en día hay más de 15.000 solicitudes de ajustes para la PAES. O sea, ha cambiado radicalmente. Es lo mismo que está cambiando con respecto a la matrícula. O sea, desde el 2021 al 2025, que son cifras que da el CIES, que es la matrícula consolidada, ha aumentado la matrícula en más de 100% independiente de el tipo de institución, ¿no? Ya a veces universidad o centro o técnico profesional. Por lo tanto, ahí es algo que nosotros hemos visto que las variables tienen mucho que ver con la PAES, pero también tienen que ver con lo que nosotros vemos del egreso o la salida de aquellos estudiantes que han sido partícipes también del PIE, ¿no? El PIE empieza el 2010, entonces nosotros hoy en día en educación superior estamos recibiendo todos aquellos estudiantes que han tenido esta transición en la educación básica y media y que han sido integrados y apoyados a través del programa de integración escolar. Por lo tanto, hay una masa crítica que está saliendo permanentemente a partir de ahora, luego de 10 años de estos programas, en donde ven y se ponen como meta, ¿no? El ser partícipe de algo que antes quizás no lo veían tan real. Y hoy en día la participación sí es real, sí puede ser concreta, pero requiere de ajustes, de apoyo, de normativa mucho más clara, y no hemos entrado ni siquiera en el ámbito de los apoyos y presupuestarios, ¿no? Que esa es otra temática que viene a tensionar muchas veces las ayudas específicas, técnicas y los apoyos necesarios de los estudiantes para un buen tránsito en la educación superior. Ya, ese es un punto en sí mismo. Ahora, entiendo que la mayoría se concentra en pregrado, ¿no? Y ahí me gustaría saber por qué sigue siendo tan baja la presencia en posgrado y en formación avanzada. Mira, la verdad que eso tiene que ver un poco con la evolución de la matrícula que nosotros hoy día estamos teniendo históricamente en educación superior con respecto a los estudiantes con discapacidad. Yo creo que esa es una primera dimensión en la cual nosotros recién estamos avanzando y aprendiendo, ¿no? La inclusión en educación superior en Chile, digamos que es un ámbito nuevo, es una área nueva en el cual todas las instituciones de educación superior, llámese privada, pública, técnico-profesionales, están recién aprendiendo, institucionalizando. De hecho, dentro de las mismas instituciones hay grandes brechas en función de cómo están tratando y trabajando esta área, ¿no? Hay algunas que están muy consolidadas, con políticas, con unidades, con presupuesto, con un sinnúmero de materiales de apoyo, etcétera. Y hay otras que no, que están recién aprendiendo. Yo creo que eso influye directamente en cómo puede incidir en la proyección de estos mismos estudiantes, porque yo creo que también tienen que ver con la necesidad de proyecto de vida. Lo que están buscando los estudiantes hoy en día es ser profesionales, claro, ser parte del ámbito laboral, ¿no? Que ese también, como decías tú anteriormente, es un tema en sí mismo, como también luego de la formación vemos cómo la sociedad los recibe a estos profesionales que tienen discapacidad
y que además con una política desde el 2015, que recién ni siquiera estamos en el 25% de cumplir, ¿no? El 1% de contratación de aquella empresa que tienen más de 100 trabajadores. Entonces, también aquí tenemos una brecha en función de cómo aquellas personas con discapacidad profesionales puedan incluirse en el ámbito laboral. Ahora, ayúdame también a entender lo que pasa con las brechas de permanencia, que muchas veces están vinculadas también a la falta de, me imagino yo, adecuaciones curriculares, acompañamiento. ¿Cuál crees tú que es el principal punto débil del sistema en una etapa de trayectoria educativa, por decirlo así? Mira, yo nunca te voy a decir que hay una sola, ¿no? Esto es multifactorial y va a depender también de cuál es el tipo de institución de la cual estamos hablando. Porque muchas veces las primeras razones de deserción tienen que ver incluso por temas económicos, ¿no? Cómo poder mantenerse dentro de las instituciones en función de el financiamiento. Y yo creo que también esa es otra arista que viene a fomentar la matrícula, que tiene que ver con la gratuidad, ¿no? Nosotros como institución, además como Santo Tomás, tenemos un porcentaje alto, más del 75% con gratuidad. Pero también reside en cómo nosotros como institución podemos apoyar estas transiciones. Nosotros además, como ejemplo, tiene que ver con cómo nuestros pares, es decir, a través de un programa de mentoring, acompañamos esta transición y los estudiantes pueden adecuarse de mejor forma en este puente que yo siempre digo que está quebrado entre educación media y educación superior. Esa transición para todo estudiante, pero sobre todo los estudiantes con discapacidad, muchas veces se vuelve muy complejo. Y hoy en día, a través de estos mentoring que nosotros generamos, podemos generar una mayor retención. Y además de eso se suma la formación docente, que yo creo que es fundamental, ¿no? Porque nuestros docentes en educación superior requieren de información, requieren de conocimiento de cómo trabajar, ¿no? Tú hablaste muy bien de los ajustes razonables que requieren las personas con discapacidad en el ámbito curricular. Eso no muchos docentes manejan esa información y ese tecnicismo. Por lo tanto, nosotros lo que necesitamos es generar conocimiento, pero también generar cultura, porque, ojo, la experiencia del estudiante no tan solo está en el aula, está en cómo vive su experiencia como educación superior. Por lo tanto, capacitamos al docente, pero también necesitamos generar una cultura que está en los servicios de apoyo, cómo él puede ser parte de todas las actividades que son extracurriculares, cómo se acerca a la biblioteca, cómo genera sentido de pertenencia con su carrera, cómo claro. Está cuando salen al exterior. Es decir, la experiencia del estudiante no es tan solo en el aula. Entonces, la visión integral y trabajar una cultura dentro de las instituciones de manera integral con colaboradores, con los docentes, con los mismos guardias, con las secretarias, en fin, o sea, es la comunidad educativa en la que tiene que estar formada, y yo creo que eso es fundamental. Eso es clave, la formación docente especializada para la inclusión efectiva. Ahora, me imagino que también la autonomía estudiantil se puede ver afectada por, no sé, por barreras administrativas, ¿no? Tú algo mencionabas, pero ahí me gustaría saber qué prácticas crees tú institucionales eventualmente se podrían modificar para no encontrarnos con este problema, ¿no? Para mejorar la experiencia cotidiana, por decirlo así, de los estudiantes con discapacidad. Mira, yo creo que más que lo administrativo, las grandes barreras que enfrentan los estudiantes podemos diferenciarlas. Hay las barreras comunicacionales, es decir, cómo ellos pueden acceder a la información, cómo son partícipes de toda la experiencia estudiantil dentro de su institución. Hablemos incluso de las plataformas digitales. Hablamos poco de la accesibilidad, ¿no? Cómo nuestras páginas web son accesibles, cómo nuestras plataformas de información con los estudiantes son accesibles, cómo son las presentaciones que usan los docentes todos los días son accesibles, cómo es la docencia accesible, y ahí podemos hablar de temas mucho más técnicos que tiene que ver con el diseño universal, ¿no? El diseño universal del aprendizaje habla de poder generar y aplicar esta metodología en función de todos los estudiantes, no enfocarse solo en los estudiantes con discapacidad. Una buena aula, una buena clase es la que está dirigida para todos y no deja fuera a nadie, ¿no?
Ya, y esa es una buena manera de resumirlo, definitivamente. Oye, se nos va el tiempo, pero déjame preguntarte por el programa de mentoring inclusivo que Santo Tomás implementó para estudiantes de primer año. Y ahí me gustaría saber qué aprendizaje ha dejado esta iniciativa respecto a la permanencia y adaptación, me imagino, también en los primeros meses. Sí, mira, el mentoring inclusivo ha sido una experiencia muy enriquecedora. Cuando nosotros lo creamos en el 2019, no visualizábamos el impacto que iba a tener. Y además nos visualizamos que no iba a servir tanto de manera virtual como presencial, porque pasamos pandemia con este mentoring que ayudó a estos estudiantes que estaban ingresando a la educación superior a poder integrarse de mejor forma. Y además, una de las cosas más importantes es que hay un aprendizaje bidireccional. Aquel mentor que es un estudiante par de cursos superiores, que apoya a este estudiante con discapacidad de primer año, ha manifestado... primero que todo, una alta satisfacción con el programa mentoring, pero además que ha aprendido mucho más de lo que entrega, ¿no? O sea, él enseña, pero aprendiendo. Por lo tanto, eso ha sido muy, muy bueno y además ha impactado directamente al compromiso y a la identificación de los estudiantes con la institución. Que eso, la verdad que es muy importante, sobre todo porque nosotros tenemos un sello que queremos implementar siempre en Santo Tomás y la verdad que nuestros mentores y nuestros estudiantes que han sido acompañados son el reflejo de aquello. Muy bien, pues Juan Pablo Gómez, coordinador nacional de inclusión de Santo Tomás, conversando esta tarde con nosotros. Gran conversación, Juan Pablo, y además bien pertinente y especialmente en un día como hoy. Muchas gracias, Juan Pablo. No, muchas gracias a ti y invitarlos a todos a apoyar a la Teletón. Nosotros en Santo Tomás somos socios con ellos hace mucho tiempo y en distintas regiones porque nos parece que además a partir de aquello nuestros estudiantes han aprendido y han apoyado en esta área y en esta labor que es esencial para nuestro país. Gracias, Juan Pablo, que esté muy bien. Muchas gracias, gracias a ti. Esto fue Red Transformadora, una mirada diferente al día a día del país. Presentado por Santo Tomás, la red transformadora de Chile, comprometidos con los desafíos y el desarrollo de nuestro país.